Muy buen día chicos, espero que se encuentren muy bien. Excelente inicio de semana a todos. Iniciando ahora nuevo curso de temas selectos de Química 2. Vamos a describir un poco lo que vamos a analizar en los diferentes bloques y vamos a dar introducción al bloque 1 y a las primeras partes que describen de manera conceptual su unidad o bloque descriptivo de la materia, ¿ok? Bueno, para este chicos vamos a desglosar en el temario de la asignatura tres diferentes bloques, en el cual nuestro primer bloque comprende a la cinética química. ¿Sí? Aquí la cinética química comprende de manera general la velocidad de reacción de diferentes compuestos cuando se combinan entre sí. ¿Sale? Esto, esto de aquí, chicos, aborda diferentes factores esenciales que afectan o no a una combinación de sustancias, a una interrelación de compuestos químicos que pueden afectar un producto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos bicarbonato y vinagre, cuando tenemos los mentos y la Coca-Cola, son algunos de ellos, ¿sí? Que al combinarse crea una reacción química. Los factores que... perdón, aquí está. Ahora sí. Los factores que afectan esa reacción o esa combustión de compuestos químicos, lo primero es la velocidad. ¿Qué tan rápido reacciona o qué tan rápido se da el intercambio gaseoso o líquido de ese compuesto? ¿Sí? ¿Qué tanto tarda en hacer combustión o liberar gas o calor? Presión. La presión, qué tanto espacio está determinado para la reacción, qué tanto afectó y a su vez, qué tanta fuerza tiene, ya sea de empuje, de peso o de salir disparado en ocasiones cuando libera tanto gas el compuesto que el plástico puede hasta explotar, por ejemplo. La presión es la fuerza aplicada, ¿sí? Temperatura. No va a ser el mismo efecto, por ejemplo, vaya la redundancia, no va a ser el mismo efecto que tengamos de los mentos y la Coca-Cola con una Coca-Cola caliente que con una Coca-Cola fría. Cuando la Coca-Cola está fría, el gas del agua carbonatada está activo, está suspendido en la parte superior. En cambio, cuando tenemos una soda caliente, se disipa y se va a la parte inferior hasta el fondo, tardando más la activación y tardando más ese efecto. Entonces la temperatura también hace un factor importante. El estado de la materia, chicos. El estado de la materia también es muy importante porque depende mucho si es un sólido, un líquido o un gas. ¿Sí? Los sólidos tardan más en reaccionar, luego los líquidos son más rápidos y los gases son todavía más rápidos. Imagínense un tanque de gas, por ejemplo. Por eso no hay que sobrecargarlos, por eso no hay que dejarlos mucho tiempo en el sol, porque pueden llegar a explotar o a salirse el gas, porque son compuestos muy, muy poco pesados, son muy libres y tienen características más cambiantes. Por ejemplo, un gas busca salir a la atmósfera, busca combinarse con el medio ambiente, ¿sí? Se puede disipar más fácilmente. Un líquido se puede combinar más fácilmente con otro. En cambio, un sólido que vaya degradando o cambiando su estructura es muy complicado, ¿sí? Concentración. La concentración es en pocas palabras la cantidad de un compuesto. Si agregamos más mentos a la Coca-Cola, obviamente va a tener más reacción. Si agregamos más, más bicarbonato al vinagre, más reacción va a tener. Entonces, la cantidad de algún compuesto o alguna sustancia también va a determinar su efecto. ¿Ok? La temperatura ya la mencionamos. Catalizador. El catalizador, chicos. Ok. El catalizador significa qué tanta energía o qué tanta conductividad o carga eléctrica libera ese compuesto.
¿sí? Hay algunos que desprenden campos de energía, energía luminosa, electricidad o bien algunos compuestos químicos tóxicos que pueden llegar a ser eh, corrosivos, dañinos, ¿sí? Entonces a eso se refiere con catalizador, qué tanto cataliza, qué tanto capta de energía y qué tanta libera. La luz también, si es, qué tan transparente es, qué tanto ionizador es, qué tanto, por ejemplo, si un compuesto es rojo o azul o verde, cuando pasa o refleja la luz sobre ese compuesto, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué efecto tiene la luz sobre esa sustancia? Activación, obviamente que tenga este efecto que aquí vemos, ya está activado, ya entró en reacción, ¿sí? A eso se refiere. Y por último, la molecularidad, el tamaño de las moléculas. Si vemos que ese se expande o se reduce. Por ejemplo, en los Mentos y la Coca-Cola sale una masa gaseosa y a la vez espumosa de ese compuesto. Entonces quiere decir que la molecularidad se expandió a una de gas. Pasó de estar líquido a gaseoso, entonces las moléculas se expandieron. Eso fue lo que pasó. Si por ejemplo ocurriera un congelamiento, las moléculas se compactarían, pasarían de líquido o gas a sólido. ¿Ok? A eso se refiere. Aquí las tenemos. Y de manera general aquí se encuentran cada una de ellas. Este mapa descriptivo menciona cada uno de esos factores que acabamos de decir, chicos, que acabamos de analizar. La molecularidad, la luz, cambio de estado físico. Aquí lo voy a ampliar un poquito para que vean cada uno de ellos, ¿sí? La velocidad de reacción, la presión, la temperatura, el estado físico de los reactivos, la presencia catalizadora, ¿sí? El tamaño de las moléculas, como aquí les dije, que pasen de estar compactas a libres o de libres a compactas. La luz y el complejo de activado, en pocas palabras, que tenga efecto, que se desarrolle o bien que se empiece a liberar energía, calor, oxígeno o gases. ¿Sí? Y aquí tenemos una formulita que vamos a utilizar en los ejercicios más adelante. Entonces, si desean tomarle captura, ahí se encuentra. Este lo vamos a anotar en el cuaderno para tenerlo a la mano. O bien, si gustan tomarle captura e imprimirlo, también lo pueden hacer. Porque este nos va a ayudar para todos los ejercicios y para tener la base de este bloque. Aquí tienen representados los ejemplos que habíamos analizado. En la parte de abajo, aquí tenemos el bicarbonato y el vinagre, cómo se está liberando el gas y ese calor por medio del oxígeno, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, el antiácido en nuestro cuerpo, ¿sí? Que empieza a reducir la acidez y empieza a alcalinizar nuestro cuerpo y empieza a liberar gas. Por eso nosotros empezamos a eructar mucho. Es oxígeno y gas liberado por esa reacción que tiene un ácido y una base, ¿sí? Aquí tenemos otros ejemplos y el de los Mentos y la Coca-Cola. ¿Ok? Se empieza a condensar, se empieza a acumular mucha presión de gas y se tiene que liberar forzosamente. ¿Qué cambios ocurren en cada uno? Por ejemplo, los cambios químicos. Como dijimos, se libera oxígeno y otros gases, así como el calor, la energía y la carga iónica. ¿Sí? Se libera calor, energía y carga eléctrica por medio de oxígeno y otros gases. ¿Sale? Eso es por el lado químico. Ahora por el lado físico, ¿qué cambia? ¿Qué empieza a pasar? Cambia la cantidad del compuesto, cambia su color, ¿sí? Aumenta su densidad, su masa, o aumenta la fuerza de presión, ¿sí? Y también cambia la conductividad eléctrica o la conducción. Pueden salir chispitas, puede prender fuego, puede liberarse calor, ¿sí? Entonces empieza a cambiar su estructura física, su apariencia,
pasa de líquido a sólido o de líquido a gas, ¿sale? O a vapor. Aquí nosotros tenemos la comparativa que yo les dije, chicos, en la que la velocidad de reacción del sólido es lenta. Para que se vaya degradando y cambie su compuesto es muy difícil. Sí se puede lograr, pero tarda más. La de los líquidos es más efectiva y medianamente más rápida. Y la de los gases es muy rápida, ¿sí? Debido a las moléculas que están más dispersas, más libres, tienden a reaccionar más rápido, ¿sí? Y a cambiar su temperatura y su estructura más rápido que en el líquido y en el sólido. Ok, de manera general, chicos, vamos a ver este video. La cinética química es el estudio. La cinética química es el estudio de la velocidad. La cinética química es el estudio de la velocidad en la que se llevan a cabo las reacciones químicas. Todas las reacciones químicas necesitan de algo que se llama energía de activación, es decir, la energía necesaria para que pueda iniciar una reacción química. Cuando se llevan a cabo las reacciones químicas, las partículas que participan chocan entre sí formando nuevos enlaces. La velocidad en la que ocurren las reacciones químicas puede modificarse debido a distintos factores como la temperatura, presión, concentración, tamaño de las partículas, la luz o si hay la presencia de un catalizador. ¿Por qué se está regresando? Vamos a ver. Cuando se llevan a cabo las reacciones químicas, las partículas que participan chocan entre sí formando nuevos enlaces. La velocidad en la que ocurren las reacciones químicas puede modificarse debido a distintos factores como la temperatura, presión, concentración, tamaño de las partículas, la luz o si hay la presencia de un catalizador. Con respecto a la temperatura, al aumentar la temperatura las partículas aumentarán de velocidad y habrá más choques, por lo que la reacción química ocurrirá con mayor rapidez. En caso contrario, al bajar la temperatura, el movimiento de las partículas es más lento, disminuyendo los choques entre ellas y la reacción química ocurre lentamente. En la presión pasa exactamente lo mismo. A mayor presión, más movimiento de partículas, más choques y la reacción es más rápida. A menor presión, menor movimiento y menor choque de partículas y la reacción es más lenta. En la concentración, a mayor concentración hay mayor número de partículas y por lo tanto hay más choques y la reacción química es más rápida. Y a menor concentración hay menos choques y es más lenta la reacción química. El tamaño de partículas determina la velocidad de una reacción química. Si el reactivo es un sólido, mientras más fragmentado o molido esté una sustancia, más rápido se llevará a cabo la reacción química, porque incrementa la superficie de contacto entre las partículas y por lo tanto hay más choques. Mientras más grande esté el sólido, menor será la superficie de contacto, menor choque entre partículas y la reacción es más lenta. La luz es una forma de energía y algunas reacciones al ser iluminadas se producen más rápido, ya que hay sustancias que son más sensibles a la luz. Es por esta razón que en los laboratorios se utilizan botellas de vidrio color ámbar para proteger a las sustancias químicas de la luz. Los catalizadores son sustancias que influyen en la energía de activación, acelerando o retardando la velocidad de las reacciones químicas, pero no participan en ellas. Por ejemplo, en industria alimenticia se utilizan este tipo de catalizadores para acelerar el proceso de la obtención de margarina o se pueden utilizar como conservadores para retardar el deterioro causado por la presencia de microorganismos, prolongando la vida de los alimentos. Existen catalizadores fabricados por seres vivos, también llamados biocatalizadores. Por ejemplo, la nitrogenasa es producida por ciertas bacterias y ayudan a acelerar la transformación del nitrógeno de la atmósfera en sustancias que las plantas pueden absorber y utilizarlas en sus procesos. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias.
Ok chicos, bueno, de manera general ese video describió lo que les mencioné ahorita en la diapositiva. Ahorita salió que a, a mayor temperatura o a mayor calor, mayor era la activación o reacción de las diferentes sustancias. Eso es en la mayoría de los casos. Ahorita yo mencioné en el caso de los Mentos y la Coca-Cola que si la Coca-Cola está muy fría o está fresca, va a reaccionar más rápido. Pero esto porque hagan de cuenta chicos que el cambio brusco de temperatura que tiene de frío y luego le pongo el mento, va a cambiar muy drásticamente la temperatura porque se va a empezar a liberar calor. Entonces, al ocurrir ese cambio brusco de temperatura, ocurre más reacción debido al cambio físico que tuvo. ¿Sí? Por ejemplo, de estar fresca a mucho, muy caliente para liberar ese gas. Si ya está caliente a un punto en el que esté cercano a la temperatura del gas que se libera, por ejemplo, la espuma o el vapor que se liberó, si está muy cercana a la temperatura de la soda a la de ese gas, no va a haber gran cambio porque no va a haber tanta fuerza, no va a haber tanta presión que esté ejerciendo esa temperatura o ese gas para liberarse, ¿sí? Entonces, sí va a presentar un efecto, pero no tan fuerte en el caso de la Coca-Cola y los Mentos, ¿sí? En el caso del vinagre y del bicarbonato, no puede estar a temperatura ambiente o poquito caliente el vinagre, igual va a ser el efecto. Pero en el caso de los Mentos y la Coca-Cola es para que ocurra un cambio brusco de temperatura y salga disparada más fuerte. ¿Ok? Bueno, esto sería de manera general. Sigan las instrucciones de la actividad que se va a realizar a continuación. Pueden utilizar este material para realizarla. Y si es necesario, cuando estemos en presenciales, también si llegan a tener alguna duda, pueden acercarse con toda confianza o mandarme un mensaje. ¿Ok? Cuídense mucho. Espero que se encuentren bien todos. Y excelente inicio de semana. Bye. Que estén bien.